¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarle, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada domingo en Cambios, donde tenemos pues sin duda temas interesantes que abordar y sin duda, bueno, pues un tema interesante que tenemos que abordar en esta semana, bueno, pues es lo que tiene que ver con todo el trabajo que se ha hecho en la Fiscalía del Estado y temas que seguramente serán de su interés. Para esto, bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Fiscal, ¿cómo está? Gusto en saludarle, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero que nada, fiscal, pues abordar temas que hemos tratado durante esta semana que tiene que ver pues con el desempeño de la Fiscalía respecto a la investigación de delitos en este primer semestre, un semestre que sin duda pues, ha marcado referencias, ¿no? Como la disminución del tema de homicidios dolosos, más o menos un 26% aproximadamente, comparado con el primer semestre del año pasado, temas de otros delitos. ¿Cómo se ha comportado el tema de la investigación en estos primeros 6 meses de este 2021 comparado con el 2020? Sí, así es. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sin duda, ha habido un gran esfuerzo por parte de todos los que estamos dentro de la Fiscalía en el tema de investigación como un gran instrumento para el esclarecimiento de los casos que nos son planteados. Desde luego, hace falta mucho por hacer, pero te puedo empezar a comentar algunas cifras de incidencia. En efecto, como lo decías, por ejemplo, en el tema de incidencia, sí ha disminuido en promedio real respecto al primer semestre del año anterior en 24%. Y eso, pues, desde luego que representa un gran avance. Un gran avance que representa una gran cifra traducida en número de víctimas, pero que desde luego no nos deja nada conformes, tenemos que ir avanzando. Y digo esta cifra porque al final del día todas las autoridades que integramos un sistema de seguridad en cualquier estado de este país, no es privativo de Guanajuato, pues somos muchas las autoridades que integramos el sistema de seguridad. Y el sistema de seguridad en la parte que somos una parte de todo este sistema, desde autoridades municipales hasta autoridades estatales y federales, y en la parte que nos corresponde a nosotros, pues ha habido un trabajo muy intenso en aras de esta incidencia. Por supuesto que a menor incidencia tendremos menos trabajo de nuestra parte para poder estar integrando estos lamentables hechos como el que dimos a conocer en días pasados sobre el lamentable hallazgo de 2 personas sin vida, pero que además habían sido descuartizadas y que logramos identificar a los probables imputados y que se logró su detención también. Lo anunciamos el viernes pasado y yo creo que como ese hemos venido dando cuenta de muchos otros más. En realidad hoy por diversos delitos, no solamente por homicidio, tenemos más de 500 personas detenidas con un trabajo conjunto de las autoridades federales y estatales, básicamente. Hace falta mucho que hacer por la parte municipal, pero con sus honrosas excepciones, pero ha habido un trabajo muy importante para poder lograr este 24% de reducción. Digo que al final del día es una responsabilidad de todo el sistema de seguridad que priva en cualquier estado y que lo integramos pues muchas instituciones, ¿no? Una de ellas desde luego es la Fiscalía. Hablamos de detenciones, recuerdo alguna cifra por ahí que se dio a conocer en tema de vinculaciones a proceso de personas acusadas por el delito de homicidio, si mal no recuerdo poco más de 1,700 vinculaciones. ¿Esto en qué periodo sucede y cuántas vinculaciones tendríamos respecto a este delito de homicidio ante la autoridad judicial? No, yo te puedo decir, con independencia de poder formar la cifra exacta, cuando detenemos a un imputado por el delito de homicidio, en el 98% de los casos es vinculado a proceso. Okay. Sí, entonces, desde luego que esto habla del número de detenidos que hemos estado judicializando, llevándolos primero con un juez de control o bien a través de la investigación obteniendo el mandamiento judicial correspondiente para poderlo después llevar ante el juez y poderle hacer la imputación y que quede vinculado a proceso. Desde luego que este año ha sido un año muy intenso
en el cual hemos tenido un nivel de judicialización muy alto. Sí, este número que tú manejabas del número de vinculación seguramente es un número relacionado al informe del año pretérito y que desde luego pues implicó un gran esfuerzo, ¿no?, en todos esos casos para poder esclarecer. Hoy, sobre todo en el rubro de homicidios, realmente son esclarecidos a través de la investigación. Y me preguntarás tú y quizás el auditorio, bueno, pues se supone que tienen que ser esclarecidos a través de la investigación. Bueno, lo que sucede es que ha venido una disminución importante en las detenciones en flagrancia por parte de las autoridades municipales. Entonces esto pues ha implicado que a diferencia de un hecho que cuando sucede y existen detenidos, pues el proceso se acorta. Sí, se lleva a cabo una integración de la carpeta, se logra hacer de manera muy rápida, prácticamente 48 horas esta integración, pero cuando no existe ninguna detención en flagrancia, sí se comienza de cero todo y el proceso pues obviamente es muchísimo más el trabajo, por mucho número de veces el que tenemos que hacer dentro de la Fiscalía. Y bueno, pues esto ha implicado también que en ese número de veces que se ha multiplicado y crecido la incidencia, pues también es algo que nosotros resentimos. Es decir, que mayor incidencia de cualquier delito, no solamente de homicidios, pues tendremos más trabajo nosotros. Como tú bien lo sabes, la Fiscalía conoce casos ya cuando sucedieron, ¿sí? Y su trabajo es el esclarecimiento de ellos. Pero sí, ahí sí tenemos un número importante de vinculaciones, no solamente en el delito de homicidio, sino también en otros rubros como lo es el robo de vehículos, robo a casa habitación, sí, robo transuente, que por supuesto son los delitos que también a la ciudadanía le interesa que se estén atendiendo y que se estén esclareciendo. Y nos falta mucho por hacer ahí. ¿Qué sucede con ese 2% que no se logra la vinculación? Bueno, de los 2% que no se logra la vinculación, hoy comentábamos, tenemos muchas personas detenidas que sobre todo que pertenecen a grupos delictivos, bueno, es igual a grupos dedicados a la delincuencia organizada, es decir, no solamente son sicarios, o no, hay un montón de es un homicida que no fue el que lo mató en una riña, sino que es un sujeto dedicado a eso, porque ese es el trabajo, ese es el papel que le toca jugar dentro de él, del grupo delictivo. Y pues en aras de ello no solamente ejecutan, ¿sí? También trafican, también se les encuentra en posesión de armas de fuego. Y muchas de las ocasiones cuando se hace este tipo de detenciones, normalmente se detienen en flagrancia de otros delitos. Algo tan sencillo, por ejemplo, como los que acabamos de anunciar hace unos días, se les detuvo droga y armas, pues también es flagrante, es un delito flagrante. También se tiene que integrar por esos delitos, ¿sí? Además del que se le estaba investigando y por el cual se obtuvo una orden de aprehensión, ¿no? Y entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues que a veces de manera inicial los procesos pueden correr de manera paralela en la parte federal y en la parte local, sin que esto desde luego afecte. Lo importante es que un delincuente esté dentro, no importa si es un proceso penal federal o local, pero lo importante es que no esté dañando a la sociedad. Que la mayoría, quiero pensar por la naturaleza de los homicidios, la mayoría de quienes cometen homicidios aquí en el estado de Guanajuato, que mencionaban, recuerdo la cifra del 91%, están vinculados con alguna actividad de algún grupo delictivo. Quiero pensar que estos homicidios están ligados a otros delitos, pero que son de carácter federal. Sí, los delitos por los cuales nosotros lo estamos investigando, pues es el tema local, los homicidios. ¿No? Pero tiene su origen en delitos de carácter federal. Por supuesto, porque la causa, es decir, la causa de esa actividad delictiva es precisamente, ¿cuál es la razón de ser de que haya existido una ejecución? Pues que alguien se lo mandató a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le representa es un enemigo para ese grupo o es un integrante de otro grupo contrario que necesitan quitar del camino. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues es una pugna entre delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, a nosotros nos toca conocer la parte del homicidio y es la que estamos esclareciendo. Dábamos cuenta, fíjate, sigue llamando la atención y no deja de asombrarme el hecho de que cada vez en los involucrados en los delitos, sobre todo en estos denominados de alto impacto, como una ejecución, estemos deteniendo a personas provenientes de otros estados.
Ok. Como quizás tú recordarás en lo que anunciamos, de todas Había las gente de personas Michoacán, detenidas si mal no recuerdo. eran de Tlaxcala, Ajá, de Nayarit y de Colima. ok. Entonces nos llama mucho, nos sigue llamando la atención y esto por supuesto en los estudios que tenemos que estar haciendo para ver precisamente la génesis criminógena de cada uno de estos hechos, pues sí llama la atención de que cada vez tenemos un mayor número de personas que son oriundas de otras entidades federativas y que estos grupos captan allá en esas entidades federativas y las están trayendo aquí al Estado para hacer esas actividades. ¿A qué se debe ese delictivas. fenómeno? Bueno, generalmente siempre en las detenciones, tú lo recordarás, lo has dicho, habría una persona, si a lo mucho de otra entidad, pero hoy en día es exactamente al revés. Es decir, hay cada vez menos involucrados en la parte estatal, que eso es muy bueno, sí, pero lo malo es que también se está trayendo gente de otras entidades para seguir cometiendo este tipo de ajustes de cuentas que ellos le llaman, este tipo de sicariato, de esa actividad o de la distribución de drogas, etcétera. Digamos, vamos a ir a una pausa, no, quiero nada más arrancar el tema. Digamos que Guanajuato en estos momentos vive la violencia que vive por esta pugna entre grupos delictivos por, digamos, apoderarse del territorio de Guanajuato, como ellos le llaman las plazas. Más o menos por ahí iría este tema. Vamos a regresar con esto después de la pausa. Estamos platicando con el fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre.